Sean bienvenidos a la presentación del equipo 4 acerca del tema 3. El tema de esta ocasión son los compuestos químicos inorgánicos, los cuales se dividen en compuestos químicos inorgánicos hidrogenados y compuestos químicos inorgánicos oxigenados. Los integrantes del equipo son Luna Alonso Héctor Sebastián y Huicochea Vázquez Sheni. Para empezar, veamos los compuestos oxigenados y los compuestos hidrogenados. Los oxigenados se pueden dividir en 6 partes. El óxido básico, que es un metal más un oxígeno. El anhídrido u óxido ácido, un no metal más un oxígeno. Hidróxido, un metal más un OH. Ácido oxácido u oxiácido, que más adelante también veremos más a detalle. Las oxisales, como lo son con oxígeno sal oxisal ácida, las sales dobles, sales hidratadas, sales halógenas neutras o sales neutras también, sales básicas y sales halógenas ácidas o sales ácidas. Después tenemos los compuestos hidrogenados, que son los hidruros, ácidos hidrácidos, peróxidos y sal aloidea. Para empezar tenemos que conocer la nomenclatura de este tipo de compuestos. Cada uno va a tener uno diferente, pero en general se van a basar en la nomenclatura tradicional. Cuando exista nada más una valencia del elemento, se le pondrá el sufijo ico al final. Si tiene 2 valencias, será oso. Si tiene 3, será desde hipo-oso si tiene una valencia, oso si tiene 2 e ico 3. Y al tener 4, se utilizarán las terminaciones, prefijos y sufijos de hipo-oso, oso, ico y perico, de la valencia menor a la valencia mayor. Después tenemos la nomenclatura stock o UPAC, en el cual se describe el elemento del no metal o metal con el número de oxidación en números romanos. También más adelante veremos unos ejemplos de toda esta nomenclatura. Y tenemos la nomenclatura sistemática, la cual es poner la cantidad de moléculas que tenemos en el compuesto, ya sea mono con 1, bi, o di con 2, tri con 3, tetra con 4, y así sucesivamente. Lo podrán ver en esta tabla. Ahora veamos qué son los óxidos básicos. Son compuestos binarios formados por la combinación de un metal y el oxígeno. En este caso, para formar el compuesto se van a seguir 4 pasos. El primero es colocar los elementos que van a formar al óxido. En este caso sería el hierro y el óxido. Posteriormente se escribirían los números de valencia de cada elemento. Aquí lo pueden ver. Este será el óxido de hierro, óxido ferroso, debido a que tiene una valencia de 2. Si tuviera una valencia de 3 sería óxido férrico. Después, con el método de espadas o método de cruce, cruzamos las valencias. Si se puede simplificar, se simplifica, como en este caso. Y finalmente, un paso extra, para comprobar que la sustancia tenga una carga total de 0 y que es una sustancia pura, se tiene que poner el número de valencia nuevamente, el de arriba. En este caso, hierro trabajó con 2. ¡Ah, no! ¿Por qué no puse la E? ¡Qué tonto! También que iba. Compuesto puro. Sean bienvenidos a la presentación del equipo 4 acerca del tema 3. En esta ocasión, el tema que vamos a explicar serán los compuestos químicos inorgánicos, los cuales se pueden dividir en compuestos químicos inorgánicos hidrogenados
y compuestos químicos inorgánicos oxigenados. Los integrantes del equipo son Luna Alonso Héctor Sebastián y Huicochea Vázquez Sheni. Para empezar, veamos un mapa conceptual acerca de los compuestos químicos inorgánicos, la cual me tomé la libertad de hacer. Para empezar, tenemos los compuestos oxigenados: el óxido básico, el anhídrido u óxido ácido, hidróxido, ácido oxácidos u oxiácido, y otra parte tenemos las oxisales, que son la sal oxisal ácida o con oxígeno, sales dobles, sales hidratadas, sales halógenas neutras o sales neutras, sales básicas, sales halógenas ácidas o sales ácidas. Esos serían los compuestos inorgánicos y oxigenados. Ahora, los hidrogenados serían los hidruros, ácidos hidrácidos, peróxidos y sal aloidea. Más adelante veremos más a detalle cada tipo de compuesto. Pero antes que nada necesitamos saber la nomenclatura. La nomenclatura se divide en tres partes: la nomenclatura tradicional, la de stock o UPAC y nomenclatura sistemática. La nomenclatura tradicional nos dice que cuando un elemento tiene una valencia, se le pondrá al final el sufijo ico. Cuando tiene dos, se le pondrá el oso o ico dependiendo la valencia, si es menor o mayor. En la tercera, si tiene tres valencias, se utilizará el hipo-oso para una valencia, el oso para la segunda valencia y el ico para la tercera valencia. Y cuando tiene cuatro valencias, se utilizan hipo-oso, oso, ico y perico, dependiendo de la valencia que se vaya a utilizar. Después tenemos la nomenclatura stock o UPAC, en la cual simplemente se pondrá el elemento no metal o metal con el número de oxidación en números romanos. También más adelante veremos muchos ejemplos acerca de esto. Y finalmente tenemos la nomenclatura sistemática, que es colocar el número de moléculas que tiene el compuesto, con los prefijos mono para una molécula, bi o di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, etc. Ahí podrán ver los demás sufijos. Bueno, para empezar, veamos los óxidos básicos. Son compuestos binarios formados por la combinación de un metal y el oxígeno. Aquí pueden ver un ejemplo, el óxido ferroso. En este caso, del lado izquierdo podrán ver los pasos para formar el compuesto, y del lado derecho cuando se lleva a cabo. Primero se debe colocar los elementos que van a formar el óxido. En este caso sería el hierro y el oxígeno. Después se les colocaría el número de oxidación, que oxígeno trabaja con -2. Y en este caso, al ser el óxido ferroso, trabaja con una valencia de 2 por ser la valencia más pequeña. Si se llamara óxido férrico, sería Fe con valor de 3. Posteriormente, si se puede simplificar después de usar el método de cruce o ley de espadas, sería lo más factible, como en este caso. El método de cruce es cambiar este número de oxidación del oxígeno al número de oxidación del hierro, y el número de oxidación del hierro al número de oxidación del oxígeno. En este caso se simplifican 2 entre 2 es igual a 1. Entonces sería óxido ferroso. Esa sería su fórmula. Posteriormente, para comprobar que la sustancia tenga una carga total de 0. Esto es importante porque un compuesto puro no tiene cargas. En este caso, para conocer si es un compuesto puro, se debe poner el número de oxidación arriba del elemento más el número de moléculas de la fórmula. En este caso es 1 de hierro y 1 de oxígeno. El oxígeno, como anteriormente mencioné, trabaja con -2. Entonces hace la multiplicación. 2 por 1 es igual a 2. Menos 2 por 1 es igual a -2. Se lleva a cabo la operación y te da una carga igual a 0. En este caso tenemos el óxido de hierro u óxido ferroso, que es un compuesto en forma de polvo de color negro que no conduce la electricidad. En la nomenclatura stock sería óxido de hierro 2. Si fuera óxido férrico sería óxido de hierro 3. Y en la sistemática es monóxido de hierro.
Después tenemos los óxidos ácidos o anhídridos, que son compuestos inorgánicos binarios formados por la combinación de un metal con el oxígeno. Cuando se combina con el agua una o más moléculas de agua, se forma un ácido oxiácido, que ya veremos más adelante. La palabra anhídrido indica que estos compuestos no contienen agua, son la versión deshidratada de los ácidos oxiácidos. Ahora, para formar el compuesto, primero se necesita colocar los elementos que van a formar al óxido, ácido o anhídrido. En este caso el nitrógeno y el oxígeno. Después escribimos el número de oxidación o de valencia, que sería 3 y 2. Hacemos el método de cruce de espadas o ley de espada y nos da trióxido de nitrógeno. Entonces, después, para comprobar que sea un compuesto puro, se necesita hacer lo mismo que anteriormente se hizo. Multiplicar el número de oxidación por el número de moléculas que hay en la fórmula. 3 por 2 es igual a 6. Menos 2 por 3 es igual a menos 6. Entonces es igual a 0. En este caso, el anhídrido nitroso es un caso un poco especial, porque se divide para la valencia pares en oso e ico, y valencias impares, oso y ico también. En este caso sería anhídrido nitroso, anhídrido de nitrógeno 3 o trióxido de nitrógeno, dependiendo en qué nomenclatura lo estés viendo. Las características de este compuesto que acabamos de formar: se trata de un líquido de color azul con olor desagradable. Dado que este tipo de anhídrido es muy inestable al contacto con el aire, no tiene aplicaciones salvo combustibles especiales. Aquí podrán ver los casos especiales, como ya les había mencionado, que sería el nitrógeno. Cuando trabaja con valencia de 2 es oso, cuando trabaja con la valencia de 4 es ico. Cuando trabaja con la valencia de 3 sería oso, y cuando trabaja con la valencia de 5 sería nítrico, ico. Y hay otro caso especial que sería el flúor, que es la excepción a la regla de los sufijos y prefijos, porque ya sea como se llame, no será fluórico, sino será hipofluoroso en todos los compuestos. Después tenemos los hidróxidos o compuestos ternarios, que son compuestos formados por un metal y el grupo hidroxilo, OH. Son altamente irritables y nocivos para la salud, corrosivos, y tienen una escala que se puede medir a través del pH, que va desde 8 hasta 14. Son altamente solubles en agua, aunque el hidróxido se encuentra en estado sólido a temperatura ambiente. Ahora, pasos para formar el compuesto. Los podrán ver a la izquierda y a la derecha su solución. En primer lugar, deberemos de colocar los elementos que van a formar al hidróxido, donde el hidróxilo trabajará con -1. Aquí lo tienen. El hierro trabaja con una valencia de 3 y el hidróxilo con una valencia de -1. Escribimos los números de valencia de cada elemento o compuesto. Luego hacemos el método de cruce o ley de espadas. En este caso, como el hidróxido vale 1, hierro va a valer 1 y no se debe de colocar el 1 para no amontonar los sufijos. Y el OH o hidróxilo quedaría con un subíndice 3. Entonces, para comprobar al final que tenga sea un compuesto puro, vamos a hacer lo mismo que las anteriores veces. Colocamos el número de valencia del hierro o del metal o no metal y lo multiplicamos por el número de moléculas. Sería 3 por 1, 3. Y luego el hidróxilo, que sería -1 por las 3 moléculas de hidróxilo que hay en el hidróxido férrico. Entonces sería 3 menos 3 igual a 0, lo que nos dice que es un compuesto puro. Su nomenclatura cambia un poco. En este caso sería hidróxido férrico, ya que trabaja con la valencia 2 del hierro. Entonces, cuando un metal tiene 2 valencias, se utiliza el sufijo oso para la de menor valor y eico para la de mayor valor. En la stock sería hidróxido de hierro 3. Ahí se menciona
Se debe de mencionar el número de valencia en números romanos, como ya se ha explicado anteriormente también. Y en la sistemática sería trihidróxido de hierro. Este hidróxido que acabamos de formar es un coloide gelatinoso de difícil filtración. Se utiliza para la fabricación de pinturas, elaboración de medicamentos, o también pueden ser utilizados para antídoto del arsénico. Después tenemos a los ácidos oxácidos, que son compuestos ternarios formados por un no metal, oxígeno e hidrógeno, que se utilizan como limpiador de superficies. Se utilizan en las industrias, es tóxico, corrosivo y puede generar quemaduras en la piel. Estos ácidos siempre se disocian en agua o solución acuosa, AQ. Eso es lo que significa acuosa. Conduce bien la electricidad eléctrica, es un ácido incoloro y además presenta puntos bajos de fusión. Bueno, para formar un ácido oxácido, lo primero que tenemos que hacer es checar esta fórmula, en donde NM2 y OA es un anhídrido. En este caso me tomé la libertad de ya cambiar los electrones, los números de valencia del no metal y del oxígeno. Entonces, luego se le suma una X, representa las moléculas de agua que se le van a agregar. Porque como veremos un poco más adelante, hay casos especiales en el que cuando se le agrega una molécula de agua se llama meta. Cuando se le agregan 2 será piro. Y cuando se le agregan 3 será orto. O sin ese prefijo. Entonces, al final lo que nos quedaría sería esto. Las moléculas de agua por el hidrógeno 2, por el no metal 2, más el oxígeno con el número de valencia del no metal original, más aparte los oxígenos que tiene la molécula que se le va a agregar. En este caso sería, vamos a ver el ácido hipocloroso. Primero colocamos el cloro, que es el no metal, con subíndice 2, y el oxígeno con 1. En este caso porque trabajamos con hipocloroso. Y como si bien recuerdan, el cloro tiene 4 valencias. Entonces se utiliza el prefijo hipocloroso, es el sufijo final. Después se le suma el H2O. En este caso nada más se le va a sumar una molécula de agua. Así que no hay por qué poner un número aquí. Entonces lo que queda sumando sería hidrógeno molecular 2, cloro molecular 2 y oxígeno más oxígeno sería oxígeno molecular 2. Como antes había dicho, se puede simplificar. Cuando se pueda simplificar, se lleva a cabo. En este caso se puede simplificar y queda hidrógeno, cloro y oxígeno. En este tipo de ácidos solo existe la nomenclatura tradicional, ya que las stock y sistemáticas son muy complicadas como para llevarse a cabo. Y además es lo más común encontrarse. En este caso, para nombrarlo, se utilizará el prefijo ácido, siempre. Y después, el no metal, con las normas generales de prefijos y sufijos, como en este caso que sería ácido hipocloroso, hipo y oso. Y bueno, este compuesto que vamos a hacer es un líquido incoloro que presenta un ligero olor a cloro con propiedades físicas variables, que dependen de su concentración, además de ser un fuerte desinfectante no tóxico para las células del cuerpo. Es letal para las bacterias y virus peligrosos conocidos que amenazan la salud. Después tenemos los casos especiales, como le había mencionado hace poco, en donde, por ejemplo, el flúor, el arsénico y el antimonio forman ácidos meta, piro y orto. En este caso veamos el fósforo. Cuando se le agrega una molécula de agua, sería ácido metafosforoso. Cuando se le agregan 2 moléculas de agua, sería pirofosforoso. Cuando se le agregan 3 moléculas de agua, sería ortofosforoso. O ácido fosforoso. Eso queda a consideración de cada uno. Se puede encontrar de estas dos maneras.
Y se debe utilizar la regla de los prefijos y sufijos, como podrán ver en oso e ico, oso ico, oso ico. También tenemos los casos especiales como lo son los ácidos oxácidos que se llevan a cabo entre metales, como por ejemplo el ácido mangánico, el ácido permangánico, el ácido crómico, el ácido dicrómico, ácido ortobórico y ácido ortovanádico o ácido vanádico. También cabe destacar que el nitrógeno solo formará ácidos oxácidos con sus valencias 3 y 4. Posteriormente tenemos la sal oxisal, que es la combinación de un oxiácido más un hidróxido, lo que nos daría una oxisal, ya sea sal oxisal ácida, una básica, neutra, hidratada, dobles o sales ácidas, más moléculas de agua. Para empezar necesitamos conocer un poco de los iones poliatómicos. Estos iones los podrán encontrar en la red o también los podrán calcular de la siguiente manera. El ácido fosfórico o ácido ortofosfórico, al sumar un hidrógeno, quedaría con una carga parcial negativa, porque quedaría con H2PO4. Entonces sería dihidrógeno fosfato. Después, cuando se le suman dos hidrógenos, sería hidrógeno fosfato y tendría una carga parcial de -2. Y finalmente, cuando se le agregan 3 hidrógenos, tendría una carga parcial de -3 y se le llamaría fosfato. Esto aplica para los diferentes iones poliatómicos que quieran calcular. Después veamos primero la sal oxisal ácida o con oxígeno. Son compuestos ternarios formados por un metal y el de oxígeno. Se obtiene a partir de los ácidos oxácidos sustituyendo los hidrógenos de estos por un metal. El primer paso es identificar el catión y el anión que se utilizaron para formar la oxisal. En este caso, el no metal y el catión serán el sodio. Y el ion poliatómico o anión también será el sulfito. Después escribimos los números de valencias de cada elemento en la parte superior. En este caso, sodio trabaja con una valencia que sería 1. Y el sulfito, al haberle agregado un hidrógeno, se vuelve con una carga parcial negativa. Posteriormente, se escriben los números de valencias de cada elemento en la parte superior y se hace el método de cruce o ley de espadas. En este caso quedaría igual el compuesto: sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno, subíndice 3. Para comprobar que la sustancia tenga una carga total de 0 y que sea un compuesto puro, es como anteriormente habíamos mencionado. El sodio trabaja con 1 y tiene una molécula. El sulfito tiene una carga parcial -1 y nada más hay una molécula. Entonces sería 1 por 1, 1. Menos 1 por 1, -1. Y 1 menos 1 sería igual a 0. Esta nomenclatura es un poco diferente, ya que primero se utiliza el sufijo, se cambia el oso por ito y el ico por ato. Se sigue utilizando la nomenclatura de hipo, hipooso, oso, ico y perico, pero en este caso sería hipoito, ito, ato y perato. Después se utiliza el prefijo bi en el no metal o palabra ácido después del no metal. Como aquí podrán ver, puse los dos. Bisulfito de sodio o sulfito ácido de sodio significa lo mismo. Después se agrega el metal
de la base terminando en ico u oso, dependiendo si es de valencia variable, como ya anteriormente lo hemos hecho. Las características de este compuesto que hicimos es que es un cristal blanco soluble en agua e insoluble en alcohol. Se trata de una sal ácida muy inestable en el aire que al reaccionar con el oxígeno se convierte en sulfato de sodio. Después tenemos las sales halógenas neutras o sales neutras, las cuales se obtienen sustituyendo a todos los hidrógenos de un ácido oxácido por un metal. La valencia del metal se le pone como subíndice al resto del ácido sin los hidrógenos. El número de hidrógenos que se le quiten al ácido se le ponen como subíndice al metal. Bueno, en este caso, la nomenclatura tradicional sería sufijo uro al final del no metal. En este caso, como es monosulfuro de dilitio o sulfuro de litio, se le agrega en lugar de una terminación se le agrega el uro. Después, las normas de prefijos y sufijos se le agregan. La nomenclatura sistemática y stock sigue la misma regla. En este caso sería nomenclatura tradicional, sulfuro lítico. La nomenclatura stock, sulfuro de litio, ya que no tiene más números de oxidación de litio, nada más trabaja con +1. Y bueno, se va a hacer lo mismo que en las anteriores veces. Se colocan se coloca el no metal y el metal. Se hace el método de cruce y queda un monosulfuro de dilitio. Esto es un polvo amarillento deliquescente, lo que significa que tiene una tendencia por absorber la humedad del aire y puede tener aplicación en nuevas tecnologías de baterías. Posteriormente tenemos las sales halógenas ácidas o sales ácidas. Son compuestos ternarios hidrogenados no oxigenados que provienen de la reacción incompleta de un ácido hidrácido de la segunda familia con los hidróxidos. Se forma por la sustitución parcial de un hidrógeno del ácido por metales. Se forma con azufre, selenio y tecnecio. No telurio, disculpe. Bueno, para empezar, se hará lo mismo que en los otros. Aquí puse dos ejemplos. Por ejemplo, el teluro, ácido ferroso o biteluro ferroso. Se coloca el número de valencia del metal y del no metal en la parte superior. En este caso se le quitó un hidrógeno. Bueno, se le sumó un hidrógeno, entonces queda con carga parcial de -1. Entonces al usar el método de cruce de espada, queda Fe con subíndice 1 y el teluro ácido queda con subíndice 2. Después, para el nombre de la sal, se utiliza el número de hidrógeno más norma de prefijos y sufijos de no metal, más el número de oxidación en números romanos si es que se excede, de ico y oso. En este caso sería hidrógeno de hidrógeno teluroso de hierro 2 o de hierro 3. Después tenemos las sales básicas, que son compuestos con grupos OH con una sustitución parcial de ellos, lo que da una base por los aniones poliatómicos de un ácido oxiácido. Tenemos el clorito monobásico de magnesio, en este caso. Entonces, lo que sería en este caso
eh, es poner el... Disculpen. Sería la nomenclatura. En primer lugar, el no metal con terminación ito o ato. En este caso es ito. Luego el prefijo mono, di, tri o di, tri básico del OH. En este caso nada más tiene un OH, entonces es mono básico. Más las reglas de la valencia de prefijos y sufijos del metal. En este caso, como magnesio solo cuenta con una valencia, sería magnesio. Clorito monobásico de magnesio. Después tenemos las sales dobles o las sales hidratadas. En las sales dobles solo se sustituye una parte de los grupos OH. El sulfato de aluminio es una sustancia química sólida, cristalina y blanca. La disolución de sulfato de aluminio es muy ácida. Se emplea para eliminar impurezas solubles del agua antes de utilizarse en el consumo humano, en la fabricación de papel y en tintorería. En este caso, este es el OH, el aluminio, más las moléculas del ácido. Entonces, después nos da la sal oxisal y las moléculas de agua, donde AQ significa en solución acuosa y L en estado líquido. Las sales hidratadas es cuando posee moléculas de agua de hidratación o cristalización. En este caso, al concentrarse y enfriarse esta disolución de sulfato de aluminio, se obtienen cristales blancos de sulfato de aluminio hidratado. Y así quedaría la forma. Ahora pasemos con los compuestos químicos inorgánicos hidrogenados. En primer lugar tenemos el hidruro metálico, que son compuestos binarios formados por un metal e hidrógeno. Los pasos para formar el compuesto son los siguientes. Colocar los elementos que van a formar el hidruro metálico. En este caso sería el hidruro cálcico o hidruro de calcio, dihidruro de calcio dependiendo de la nomenclatura. Colocamos los números de valencia en la parte superior, usamos el método de cruce y para comprobar que la sustancia tenga una carga total de 0 se multiplica el número de valencia por el número de átomos que hay en la fórmula. En este caso, las características del hidruro de calcio es que se trata de un sólido de color blanco que absorbe la humedad. Entre las principales aplicaciones del hidruro de calcio se encuentran que es un agente desecante, fuente de hidrógeno molecular e inflado de globos meteorológicos. Después tenemos los hidruros no metales. Estos son un poco especiales porque forman compuestos especiales con un nombre común, como es el amoníaco, fosfina o fosfano, arsina o arsano, estivano, metano, silano y germanio. Los hidruros no metales son como el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, carbono, silicio y boro, que forman compuestos con el hidrógeno y que reciben nombres especiales como anteriormente dije. El nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y el boro funcionan con la valencia 3, mientras que el carbono y el silicio lo hacen con valencia 4. Al igual que el germanio también. Para formar el compuesto se colocan los elementos que van a formar al hidruro no metálico. En este caso elegí el nitrógeno con valencia de 3 y el hidrógeno. Escribir los números de valencias de cada elemento en la parte superior. Aquí ya están colocados. Usamos el método de cruce o ley de espadas y quedaría mononitrógeno de trihidruro de mononitrógeno. Luego comprobamos que es una sustancia pura, multiplicando el número de valencia por el número de moléculas. 3 por 1, 3, menos 1 por 3, 3 menos 3, entonces 3 menos 3 es igual a 0 y comprobamos que es una sustancia pura. Después tenemos los ácidos hidrácidos, que son compuestos binarios formados por un no metal e hidrógeno. Los no metales que forman estos ácidos son los siguientes: el flúor, cloro,
bromo y yodo. Todos ellos funcionan con la valencia -1. Y tenemos el azufre, selenio y teluro, que funcionan con la valencia -2. Existen dos tipos de nomenclatura, cuando está en estado acuoso o en estado puro. En estado acuoso sería el prefijo ácido más el no metal y se le agrega hídrico. Flúor ácido, flúor hídrico. Ácido, sulf hídrico. Coloqué la fórmula abajo para que se les facilite la comprensión de esta fórmula. Y la nomenclatura en estado puro es el no metal más la terminación uro más hidrógeno o de hidrógeno, que sería flúor, no metal, uro, fluoruro de hidrógeno. Después, casi para terminar, tenemos la sal aloidea, que se obtienen sustituyendo los hidrógenos del ácido hidrácido correspondiente por un metal. El número de hidrógenos que se le quitan al ácido se le pone como subíndice al metal. En este caso es un ácido hidrácido más un no metal. En este caso, el calcio trabaja con una valencia de 2, porque se hace el método de cruce. En este caso solo se le quita un hidrógeno. Entonces se le deja al calcio con un subíndice 1. Después tenemos la nomenclatura stock, que es la más común, que sería fluoruro de calcio. Termina en uro y se le agrega el nombre del metal. Después y como no tiene valencia variable el calcio, no se le coloca. Después tenemos la nomenclatura tradicional, que es el cloruro cálcico. Y cooso, recuerden eso. Y el ácido hidrácido, el cloruro de hierro 3. En este caso se hizo lo mismo que arriba. Se colocó el número de oxidación del hierro aquí. Y al cloro solo se le quitó un hidrógeno. Entonces se le coloca un subíndice 1 al hierro y al cloro un subíndice 3. En este caso se llamaría cloruro de hierro 3 o cloruro férrico, ya que trabaja con su número de valencia más grande. Ahora, para finalizar, tenemos los peróxidos, que se caracterizan por llevar el grupo peroxo, también representado por O2, 2 menos. En este caso, te tienen que dar, en primer lugar, bueno, hay varias reglas para saber si es un peróxido o no. En primer lugar, no hay simplificación del oxígeno, como en este caso del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Te dan el elemento en la forma X2 o 2, como en este caso. Si cumple con X o 2, 1. En este caso aquí no lo pueden ver, pero aquí hay un paréntesis. Y aquí ya se hizo el método de cruce de espada. Aquí va un 1 y aquí va el 2 del oxígeno. Entonces también cumple. Y si cumple con X o 2 y el elemento X no tiene valencia 4. En este caso ninguno tiene valencia 4. Para la nomenclatura tradicional se siguen las mismas reglas. Nada más que se le llama peróxido de hidrógeno. Y como el hidrógeno solo trabaja con una valencia, no se le coloca ningún prefijo. En el caso del bario sí, sería peróxido de monobario, ya que trabaja con 2 valencias. Luego tenemos la nomenclatura stock, que sería en la parte de arriba peróxido de hidrógeno y abajo peróxido de bario. Y finalmente tenemos la nomenclatura sistemática, que sería dióxido de dihidrógeno, el agua oxigenada, y dióxido de bario, el peróxido de monobario. Les agradezco su atención. Esta fue la presentación del equipo 4 acerca del tema 3. La información fue sacada de varias fuentes de internet y del material que nos proporciona el maestro. Muchas gracias.